Para comenzar este video vamos a comenzar con una frase. Sin poesía, la luna solo es luna. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Está la trascendencia de la poesía que transforma los objetos? ¿Cuál es su opinión respecto a este género literario? El género lírico, ¿cierto? El objetivo que tenemos esta semana es analizar e interpretar compendio poético, identificando las emociones presentes y los elementos formales de lo que es el género lírico. Para comenzar, vamos a recordar algunos elementos de este género literario. Lo primero que encontramos, ¿cierto?, es el hablante lírico. Y el hablante lírico es la voz que se encarga de expresar los sentimientos, emociones e ideas dentro del poema. Y representa al poeta y es una creación ficticia. El hablante lírico puede tomar, ¿cierto?, tres actitudes. La carmínica o de la canción, en donde predomina la expresión de sentimientos de manera casi absoluta. La actitud, ¿cierto?, enunciativa, en donde se entregan los sentimientos a través de la descripción de un hecho concreto, a través de lo que es la narración, ¿cierto?, o la descripción. Y la apostrófica o apelativa, en donde se reta, se interroga o dirige la palabra al objeto lírico esperando respuesta de él. También, ¿cierto?, dentro de las características del género lírico encontramos lo que es el temple de ánimo. Es el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico: tristeza, felicidad, angustia. El motivo lírico es el tema de que trata el poema. Puede ser el amor, la muerte, la naturaleza. El objeto lírico es la representación que provoca los sentimientos en el poeta, es decir, su inspiración. Puede ser una mujer, puede ser la separación, la distancia, una flor, la naturaleza, algún sentimiento. Y, cierto, dentro de lo que son figuras literarias, estas hacen alusión a lo que es el lenguaje figurado, al cómo, cierto, el poeta le entrega, cierto, belleza al lenguaje y lo dota de un significado connotativo y denotativo también, cierto, dentro de lo que es la manifestación y la intención con la cual él crea el poema, el texto que está presentándonos. Y dentro, ¿cierto?, de las figuras literarias encontramos diversas figuras, como lo es la metáfora, la comparación. Recordemos que la comparación solo tiene el nexo como, y la metáfora va a ser una especie de comparación, pero sin este nexo. Y la hipérbole, ¿cierto?, que son las tres que aparecen nombradas aquí. Y la hipérbole, ¿cierto?, que vendría a ser una exageración de lo que se está transmitiendo. Ahora bien, esta semana ustedes deben analizar una serie de poemas que están en el texto escolar. Vamos a irlos nombrando, ¿cierto? Y los vamos a leer en este video y además vamos a plantear qué preguntas deben ir contestando por cada texto poético y por el conjunto en su totalidad. Comencemos con el poema Las Cuatro Maravillas del Mundo de Liliana Bodoc. Aire que silba, fuego que fuega, agua que corre, tierra que espera. Agua más tierra, arcilla, agua más aire, espuma, fuego más agua, agua calentita, aire con aire, flauta, tierra con tierra, huerto, fuego con fuego, amor, agua con aguacero, apenas 4 esencias, 4 dulces puñados en el caldero, y ya olía a magnolias el universo. Este poema pertenece, ¿cierto?, al compendio El arte de los confines y está, cierto, en el sitio web de la escritora Liliana Bodoc. Vamos a ver, en relación a este poema, vemos, cierto, esta imagen porque es importante para una de las preguntas que están presentes. Y señalamos, ¿qué imágenes reconoces en este poema? Escoge una que te llame la atención, es decir, cierto, una descripción. ¿Qué elemento o qué imagen a nivel mental ustedes han proyectado en relación a la lectura de este poema? ¿Qué sentido usas para imaginar lo que expresa? ¿El olfato, el tacto, la vista, el gusto o la audición? ¿Qué sentido han empleado ustedes para comprender, ¿cierto?, y para sentir lo que la escritora está manifestando? Y observa la ilustración. ¿Qué elementos del poema refleja? Esta es la ilustración, por eso tomé la fotografía del libro y le he puesto aquí.
esta fotografía, esta ilustración, ¿qué elemento del poema refleja? Pasamos al segundo poema. Se titula La Tierra y es de Gabriela Mistral. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra, y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra, se oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo y no sosiega. Rueda y rueda, se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan, se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva, se oyen sonar telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas, donde el indio lo está llamando, el tambor indio le contesta. Y tañe cerca y tañe lejos, como el que huye y que regresa. Todo lo toma, todo lo carga, el lomo santo de la tierra. Lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena, y lleva vivos y lleva muertos, el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo, pecho a pecho ponte con ella, y si sujetas los alientos, como que a todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo, que me tenía y que me entrega, y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. ¿Qué les ha provocado este poema? ¿Qué han sentido? ¿Qué emoción, cierto, ustedes han logrado percibir? En relación a este poema, La Tierra, cierto, explica con tus palabras qué le dice el hablante al niño indio. Y registra en tu cuaderno las expresiones o versos que no te queden claros y que necesitas analizar más detenidamente. Luego, cierto, los vamos a comentar con el curso en nuestras clases vía Skype. Continuamos con el siguiente poema, Se canta al mar, de Nicanor Parra. Este es un poco más extenso. Nada podrá apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo, sin embargo, creo que ni la muerte ha de borrarla. Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Por aquel tiempo yo no comprendía, francamente, ni cómo me llamaba. No había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. Era mi corazón, ni más ni menos, que el olvidado kiosco de una plaza. Más sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur, a la lejana isla de Chiloé, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt una mañana clara. Siempre había vivido mi familia en el Valle Central o en la montaña. De manera que nunca, ni por pienso, se conversó del mar en nuestra casa. Sobre este punto yo sabía apenas lo que en la escuela pública enseñaban, y una que otra cuestión de contrabando, de las cartas de amor de mis hermanas. Descendimos del tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas, cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacia un país sin nombre navegaba. Como quien reza una oración me dijo, con voz que tengo en el oído intacta, este es, muchacho, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. No sé decir por qué, pero es el caso que una fuerza mayor me llenó el alma, y sin medir, sin sospechar siquiera la magnitud real de mi campaña, eché a correr, sin orden ni concierto, como un desesperado hacia la playa. Y en un instante memorable estuve frente a ese gran señor de las batallas. Entonces fue cuando extendí los brazos sobre el haz ondulante de las aguas, rígido el cuerpo, las pupilas fijas, en la verdad sin fin de la distancia, sin que en mi ser moviérase un cabello, como la sombra azul de las estatuas. ¿Cuánto tiempo duró nuestro saludo? No podrían decirlo las palabras. Pero debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que en ola y ola Dios a mi vista sin cesar creaba. Desde ese entonces, dada la ferviente y abrasadora sed que me arrebata, es que, en verdad, desde que existe el mundo, la voz del mar en mi persona estaba. ¿Qué les ha generado este poema? ¿Qué interpretación le podríamos dar?
¿Qué nos está entregando el hablante lírico? Veamos las imágenes en estas dos fotografías que tengo aquí. Tenemos, cierto, por un costado el padre con el hijo, cierto, corriendo y llegando hacia lo que es el mar, y tenemos un ave volando. ¿Qué siente el hablante lírico frente al mar? ¿Qué sientes tú al leer el poema? Nombra los versos que te resultaron más expresivos. ¿Crees que la ilustración representa los sentimientos, emociones o ideas que expresan el poema? ¿Por qué? ¿Creen ustedes que esta imagen donde aparece el padre con su hijo, el hijo corriendo y el hijo llegando al mar, representan en sí los sentimientos y las emociones que predominan en el poema? ¿O creen que esta imagen se queda corta frente a la emocionalidad que se nos está entregando? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que todas estas preguntas deben desarrollarlas en su cuaderno. Veamos el siguiente poema. Erraba solitario como una nube, de William. Un día erraba solitario como una nube que flota en las alturas sobre valles y colinas, cuando de pronto vi una muchedumbre, un ejército de narcisos dorados. Junto al lago, bajo los árboles, se estremecían y bailaban en la brisa, sin interrupción, como las estrellas que brillan y titilan en la Vía Láctea. Se extendían como una línea infinita a lo largo de los márgenes de aquella ensenada. De una sola mirada vi más de 10.000 narcisos que movían sus cabezas en animada danza. También las olas danzaban a su lado, pero ellos estaban más contentos que las brillantes olas. Un poeta solo podía sentirse alegre en tan jovial compañía. Yo miraba y miraba, pero no sabía aún cuánta riqueza me había proporcionado esta visión, porque muchas veces, cuando descanso en mi lecho, ocioso o pensativo, vuelven repentinamente a brillar ante ese ojo interior que es la felicidad de los solitarios, y mi alma se llena entonces de deleite y danza con los narcisos. ¿Qué vio el hablante cuando erraba solitario como una nube? ¿Qué hizo entonces? ¿Qué sintió? Explícalo, cierto, a partir de las imágenes que se presentan en el poema. Las imágenes son estas representaciones mentales, cierto, lo que nosotros vamos imaginando tras la lectura de este poema. ¿Qué características de los narcisos que menciona el hablante reconoce en la ilustración? Esta es la ilustración, cierto, que aparece en el libro. ¿Qué características, cierto, de los narcisos que es nombrada a lo largo del poema ustedes logran identificar en esta imagen? De todas formas, cierto, en la pauta que les envié para trabajo en casa va especificada las páginas en las cuales deben trabajar. Y también por si quieren ver las imágenes ya más de cerca y a lo mejor no tan poco nítidas como se presentan acá. Ahora bien, tras la lectura de este compendio poético, esta serie de poemas, vamos a trabajar, ¿cierto? Ya hemos trabajado de forma individual cada uno de los poemas y ahora vamos a trabajar con los poemas en su conjunto. La pregunta número 1. Recuerden que todas estas preguntas ustedes las deben desarrollar en su cuaderno. ¿De qué elementos de la naturaleza habla cada uno de los poemas? ¿Qué elementos, cierto, de la naturaleza ha tomado y ha dejado de manifiesto cada uno de los poemas que hemos leído a lo largo de este video? Número 2. Identifica en los poemas imágenes que aluden a estos elementos y observa qué aspectos destacan y guíense, cierto, por este ejemplo. Imagen: apenas 4 esencias, 4 dulces puñados en el caldero. ¿Qué elemento? El agua, la tierra, el fuego y el aire. ¿Y qué característica? Destaca que estos elementos son el origen de la vida. Luego, número 3. ¿Qué simboliza el fuego en el poema las 4 maravillas del mundo? Elige una opción, cierto, y justifica con versos del poema. El fuego en el poema Las 4 maravillas del mundo representa pasión, calidez o peligro.
dependiendo, ¿cierto?, de cuál va a ser la opción, la palabra que ustedes van a marcar, deben buscar versos en el poema Las Cuatro Maravillas del Mundo para justificar la opción que han marcado. Número 4. Recuerden que todas estas preguntas están en el texto. Junto con un compañero, reconozcan en el poema La Tierra todas las imágenes que evocan sentidos. Por ejemplo, se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Deben buscar, ¿cierto?, en el poema La Tierra, todas estas imágenes que ustedes al leerla, al escucharla, generen algún sonido, ¿cierto?, en su mente. Una vez que lograron, ¿cierto?, buscar imágenes y reconocer imágenes que evoquen sonido, las transcriben en su cuaderno y léanlas en voz alta. Y luego comenten, ¿cómo imaginan esos sonidos? ¿Qué les hacen pensar? ¿Qué oyen ustedes si se acuestan sobre la tierra? Y la última pregunta, ¿cierto?, en relación a este poema, ¿por qué el autor escogió estas imágenes para hablar de la tierra? Ustedes pueden trabajar todas estas actividades en pareja, ¿cierto?, o de forma individual, como a ustedes más les acomode. Y en cuanto a si trabajan solos, la pregunta número 4 ustedes lo pueden comentar con su papá, su mamá, su hermano, ¿cierto? Le comentan acerca del poema y conversan qué les provoca la lectura de este poema y que ellos les ayuden a hacer la actividad. Número 5. Transcribe versos del poema Se canta al mar que expresen qué sintió el hablante lírico al conocer el mar. Luego explica qué significado tuvo este acontecimiento para él y por qué. No es necesario que transcriban, ¿cierto?, una gran cantidad de versos. 1, 2 versos, 3 versos es más que suficiente. Número 6. ¿Qué visión de la naturaleza expresa el poema Erraba solitario como una nube? Justifiquen, ¿cierto?, con fragmentos que les permitan demostrar su idea. Y finalmente, la número 7, en grupos o en forma individual o en parejas, como prefieran trabajar, reconozcan versos que expresen amor a la naturaleza. Luego, describan el tono del hablante lírico, si es solemne, romántico, jovial u otro, y concluyan de qué manera se expresa el amor a la naturaleza en cada uno de los versos, ¿ciertos?, que han logrado reconocer. ¿Cómo describirían ese amor? Y la letra C, ¿cierto?, de la última pregunta, la número 7, comenten si se identifican con alguno de los hablantes de los poemas que hemos analizado y por qué. Finalmente, pasamos al desafío de esta semana. Y el desafío de esta semana tiene relación con una historia y vamos a potenciar lo que es la memoria. Presten atención. Sofía y Claudia son dos hermanas mellizas de 6 años de edad que viven en Madrid con sus padres y su abuela. Las hermanas son muy diferentes. Mientras Sofía es rubia y muy tímida, Claudia es morena y muy extrovertida. A Sofía le gusta mucho jugar con sus muñecas. Sin embargo, el juego preferido de Claudia es el escondite. Solo se ponen de acuerdo en una cosa. A las dos les encanta el chocolate. En nuestra clase vía Skype, ¿cierto?, que es hoy viernes a las 12:55 hasta las 13:25, van a saber de qué trata, ¿cierto?, este desafío.